Saludos, mi nombre es María Altagracia Hilario Hernández de la sesión W26 y junto a mis compañeros Carlos Erickson y Amalfi Canario estaremos hablando sobre la problemática educativa durante la Revolución Industrial, la Escuela Nueva, cambios de mentalidad y contexto social de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra a finales del siglo XVIII y extendida durante el siglo XIX, representó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Fue un proceso de transformación económica, tecnológica y social sin precedentes, que modificó radicalmente la forma en que las personas producían, trabajaban, se relacionaban y también se educaban. No solo revolucionó la producción de bienes y servicios, sino que generó profundos cambios en las estructuras sociales y en la mentalidad colectiva. Antes de este proceso, las sociedades europeas eran principalmente rurales y agrarias. La economía giraba en torno al campo y la mayoría de la población vivía en pequeñas comunidades. La educación, por su parte, era un privilegio reservado a las élites, con un fuerte control por parte de las iglesias. Su objetivo principal era formar personas obedientes, piadosas y con conocimientos básicos de lectura y escritura, generalmente destinados al ámbito religioso o administrativo. Los niños de las clases bajas apenas tenían acceso a la escuela, ya que desde muy temprana edad se incorporaban a labores agrícolas o domésticas para contribuir a la economía familiar. Con la llegada de la máquina de vapor inventada por James Watt en el 1769, la aparición de las fábricas textiles y la concentración de la población en las ciudades, surgió un nuevo modelo social, el capitalismo industrial. Este fenómeno dio origen a una nueva clase social, la clase obrera, y también profundizó las desigualdades económicas. Miles de familias abandonaron el campo buscando trabajo en las ciudades, pero las condiciones laborales eran duras y precarias. Largas jornadas, bajos salarios, insalubridad y trabajo infantil. Muchos niños y niñas trabajaban entre máquinas peligrosas o en minas, lo que les impedía recibir cualquier tipo de educación formal. Frente a esta realidad comenzó a gestarse una creciente preocupación social. ¿Por qué? Por el abandono educativo y por las consecuencias que esto traía para el progreso y la convivencia. Los gobiernos y empresarios empezaron a reconocer que una población sin educación limitaba el desarrollo industrial y económico. Era necesario contar con obreros alfabetizados, que fueran capaces de leer instrucciones, de manejar herramientas y adaptarse a las nuevas tecnologías. De este modo, la educación empezó a verse no solo como un asunto moral y religioso, sino que también como una necesidad económica y social. Durante la segunda mitad del siglo XIX, varios países europeos impulsaron reformas educativas de gran impacto. En Inglaterra, por ejemplo, se promulgó la Ley Forster de 1870, que estableció la educación elemental obligatoria. En Francia, las leyes de Jules Ferry, 1881-1882, proclamaron la educación gratuita, laica y obligatoria. Y en Alemania, bajo la influencia Pestalozzi y Herbert, se consolidó un sistema educativo estatal orientado a la formación cívica y técnica. Estos cambios marcaron una transformación profunda en la mentalidad colectiva. La educación dejó de ser vista como un privilegio de unos pocos y comenzó a considerarse un derecho de todos los niños, independientemente de su origen social, como plantea Felipe Arias, 1983, en su obra El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Fue en este periodo cuando la infancia empezó a reconocerse como una etapa especial del desarrollo humano, merecedora de atención, protección y educación. Asimismo, la revolución industrial sentó las bases para nuevas corrientes pedagógicas que surgirían a finales del siglo XIX y principios del XX, como la Escuela Nueva, que promovía una educación activa, participativa y adaptada a las necesidades del niño. Esta corriente se oponía a la enseñanza tradicional rígida y autoritaria.
heredera de los siglos anteriores, y proponía una educación centrada en la experiencia, el interés y la libertad del estudio. La revolución industrial no solo transformó la economía y la sociedad, sino que también cambió la forma de concebir la educación. A partir de entonces, se empezó a ver como un instrumento clave para el progreso, la movilidad social y la construcción de una sociedad consciente. La escuela se convirtió en un espacio de formación integral y la idea de que todos los niños deberían tener acceso a la educación pasó de ser una utopía a una política pública en expansión. Muchísimas gracias. Buenos días. Yo soy Carlos Erickson Montero, matrícula 944302, y voy a estar hablando de la relación entre la Iglesia Católica, la ciencia y la educación. Vamos a hablar de la evolución histórica del pensamiento educativo. Bien, durante los siglos, la Iglesia fue siempre principalmente una institución encargada de la enseñanza. La educación tenía un enfoque religioso, moral y doctrinal. Con el tiempo, la ciencia y la razón comenzaron a cuestionar el dominio eclesiástico. Esto trajo un conflicto que transformó la historia de la educación. En la Edad Media, la escuela, bajo el control de monasterios y catedrales, enseñanza centralizada en la teología, el latín y la Biblia. La educación como instrumento de control social y religioso, también como objetivo tenía formar creyentes, obedientes, no pensadores críticos. O sea, lo que quiere decir con esto es que tenían un objetivo principal, tener prácticamente el control de la población, que la persona crea de una forma devota en lo que se le decía y no cuestione nada. Entonces, vamos a hablar del humanismo y el Renacimiento. El Renacimiento es una época que data entre el siglo XV y el siglo XVI. El resurgimiento de la razón y la cultura clásica es uno de los acontecimientos más importantes en la era del humanismo y el Renacimiento. El humanismo promovió una educación integral, centrada en el ser humano. Los principales pensadores del humanismo y el Renacimiento eran Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro. Estos cuestionaron el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento. Y luego hablaremos también de la Reforma y la Contrarreforma, que fue un movimiento encabezado ya por Martín Lutero. Martín Lutero impuso la lectura la lectura libre de la Biblia. Esto trajo como consecuencia el nacimiento de nuevas corrientes religiosas como los protestantes. Martín Lutero se le conoce como padre o pionero de este movimiento religioso de la Iglesia protestante, o sea, la Reforma protestante. ¿Qué proponían ellos? Una educación más abierta, pero aún así también religiosa. La Contrarreforma católica trajo como consecuencia los colegios jesuitas con disciplinas de alta calidad académica, la competencia entre los modelos educativos y religiosos. Los conflictos entre la Iglesia Católica y la ciencia. En el siglo XVI al siglo XVII surgió lo que es las ciencias modernas. Dentro de estos se destacan Galileo Galilei, que enfrentó la Inquisición y como consecuencia murió quemado en la hoguera por exponer teorías que iban en contra de lo que era la Inquisición y ese gran poderío que tenía la Iglesia Católica en ese momento.
La ciencia desafiaba las explicaciones religiosas del mundo, el inicio de las tensiones entre la fe y la razón. La ilustración y la educación laica. En el siglo XVIII, el auge del pensamiento ilustrado. Jean-Jacques Rousseau propuso una educación basada en la razón y la libertad. Emilio, o de la educación, de 1762, emprender en contacto con la naturaleza. La educación para reformar seres razonables y libres. En la era de la revolución industrial y el Estado, entre los siglos XVIII y siglo XIX, la necesidad de formar trabajadores y ciudadanos educados, nacen los sistemas públicos, laicos y obligatorios. El Estado asume la dirección de las enseñanzas. Se impulsó el estudio de la ciencia y la tecnología y la filosofía moderna. Ya en la situación actual, la Iglesia Católica sigue presente en muchas instituciones educativas. La ciencia de la educación promueve la libertad intelectual y ambos pueden complementarse con valores más pensamiento crítico. Ya esta era de la educación moderna, existe el equilibrio entre la ética, la razón y el conocimiento. Concluyendo, la educación pasó de ser un dogma racional y científica. La Iglesia forma la base del saber para la ciencia, que impulsó la libertad de pensamiento. Hoy se busca integrar lo que son los valores, la ética y el conocimiento científico. La educación actual promueve el desarrollo humano integral. Hasta aquí, señores, mi participación. Yo soy Carlos Exo Montero y le damos paso a mis compañeros. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Amalfi Canario Mateo. Yo le estaré hablando sobre la escuela nueva y su impacto en la educación. La escuela nueva, también conocida como educación nueva, fue un movimiento pedagógico innovador que surgió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX como respuesta a la insatisfacción con la escuela tradicional. Este movimiento transformó profundamente la enseñanza, poniendo a los estudiantes en el centro del proceso educativo, eh, ya que la escuela tradicional era rígida, autoritaria y solamente se centraba en lo que era el maestro. Y el proceso de aprendizaje se basaba en la repetición y memorización de ideas, o sea, de lo que decía el maestro, donde el rol del estudiante era pasivo. Sin embargo, ya para la escuela nueva, eh, se propuso una educación más humana, más activa y más participativa, donde el rol del maestro era guiar y no ser una autoridad absoluta. Y ya el aprendizaje se basaba en lo que era la exploración, la experimentación y el descubrimiento. O sea, ya el conocimiento era más activo, donde el estudiante investigaba y profundizaba más. Este, los representantes más destacados de esta nueva escuela estaba John Dewey, que estuvo desde el 1859 hasta el 1952. Propuso la idea del aprendizaje por la acción, y María Montessori, que
que estuvo desde el 1870 hasta el 1952. Esta creó el método Montessori, basado en la libertad y la autonomía, y el uso de materiales didácticos diseñados para el autoaprendizaje. Ya también estuvo Olvide de Cloris, que estuvo desde el 1871 hasta el 1932, defendiendo una educación centrada en los intereses naturales del niño. Y también estuvo Jean Piaget, que estuvo desde el 1896 hasta el 1980, donde su investigación sobre el desarrollo cognitivo demostró que los niños aprenden por etapa. El impacto de la escuela nueva. La escuela nueva se extendió por toda Europa y América Latina, donde influyó en la creación de métodos más activos y en la reforma de los programas escolares. Los principios de la educación nueva incluye la educación centrada en el niño, el respeto y la libertad, y el ritmo individual también, o sea, el ritmo de aprendizaje individual, porque cada estudiante no tiene el mismo desarrollo de aprendizaje, y la importancia del juego y la creatividad. Entonces, ya la escuela nueva representó el paso de una educación autoritaria a una educación verdaderamente ya más humana. En este movimiento el niño se convirtió en protagonista, en protagonista de su aprendizaje de su aprendizaje, y la enseñanza pasó a centrarse en la experiencia la experiencia y el pensamiento crítico y la libertad. Bueno, con esto concluimos nuestra exposición. Agradecemos su atención. Esperamos que este recorrido histórico le haya ayudado o le haya permitido comprender cómo la revolución industrial transformó la educación, y cómo la escuela moderna dio un giro a la pedagogía moderna que ya conocemos hoy. Muchas gracias. Hasta aquí mi participación.